Bueno, somos Saúl, Leonardo y Tiago y hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto integrador para la materia de estadística. En este caso, antes de iniciar, quisiéramos aclarar las principales variables que vamos a utilizar, que en este caso serían las independientes y las dependientes, ¿no? Entonces, por independientes entendemos que son factores que influyen en el fenómeno estudiado y la variable dependiente va a ser el resultado que se analiza. Para este proyecto integrador vamos a enfatizar en las muertes o bajas causadas, en este caso por el COVID-19, ¿no? O outcome, como se denominará a continuación. Entonces, primero hablaremos de 5 artículos de manera breve. Y el primero que tenemos es se llama o se titula como Desigualdades sociales en la letalidad por COVID-19 en pueblos indígenas. En este caso, como ya mencionamos, la dependiente siempre va a ser la letalidad, por lo cual nuestra variable independiente va a ser el acceso a educación, salud y vivienda. También, como datos relevantes, se resalta que la población indígena representa el 0.7% de los casos y que las enfermedades más frecuentes son la hipertensión con 11.9% y diabetes en 8.8%. Como segundo artículo tenemos a los factores de salud y pobreza que influyen en la mortalidad por COVID-19 en comunidades rurales de México. En este caso, nuestras variables independientes son los estados de intubación en enfermedades crónicas. Como datos clave, este índice de mortalidad es mayor en hombres mayores de 80 años y se resalta la falta de infraestructura en zonas rurales. Como tercer artículo tenemos desigualdades estructurales y su impacto en las tasas de infección. En este caso, nuestras variables serían la desigualdad de ingresos y segregación social. Este artículo habla que existe una mayor tasa de infección en personas con bajos ingresos y el 40% no cuenta con la probabilidad de aislarse en lugares debido a los bajos ingresos. Como cuarto artículo tenemos el de disparidades socioeconómicas en la movilidad durante la pandemia. Nuestra variable independiente es en sí nivel socioeconómico y movilidad. Como resultado clave tendríamos que los desplazamientos aumentan el riesgo de contagio en un 25%. Como quinto artículo se le denomina como adultos mayores en riesgo de COVID-19 y su vulnerabilidad socioeconómica y familiar, un análisis con el ENASEM. Y por variables independientes entendemos que existe la edad, nivel educativo y el apoyo familiar. Ahora bien, vamos a hablar de las pruebas que teníamos que realizar y como primer prueba vamos a utilizar G cuadrado, en este caso separando entre género y outcome. Y bien, en sí se realizó un análisis de independencia entre estas dos variables que ya les mencioné. Se utilizó G cuadrado para evaluar si existe una relación significativa entre ambas variables, ¿no? Tenemos una tabla de contingencia que muestra la distribución de frecuencias observadas. En este caso, en el género 0, que sería el masculino, y género 1, que sería el femenino. Y podríamos observar que hay 741 con outcome 0, 104 con outcome 1 y de igual manera 352 de las mujeres en outcome 0 y 61 con outcome 1, ¿no? Entonces, en total se habrían analizado 1258 casos. La media del outcome tenemos de 0.131, lo que indica que la mayoría tiene este outcome 0. Y podríamos resaltar que el valor de G cuadrado es de 1.476. Es 1 grado de libertad y el valor de P es 0.224. ¿Qué quiere decir esto? Que es mayor a 0.05, es decir, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Que se refiere que no existe una diferencia significativa entre género y outcome. La segunda prueba que vamos a utilizar va a ser una prueba T-Student para checar el número de dosis y outcome también. Es decir, se va a comparar el número de dosis entre dos grupos definidos por el outcome. Y se utiliza esta prueba utilizando muestras independientes para evaluar si existe una diferencia significativa en la media, ¿no? Que esto sería nuestra hipótesis nula.
Los gráficos muestran la distribución del número de dosis según el outcome. Entonces se observa que las medias del número de ambos grupos son similares, aunque tienen ciertas o ligeras diferencias, ¿no? Por resultados tenemos que el valor de T es de menos 1.175, grados de libertad tenemos 163 y el valor de P es de 0.242. Nuevamente es mayor a 0.05, es decir que no hay evidencia suficiente para poder evaluar la hipótesis nula. Para la tercera prueba va a ser otra G cuadrado. En este caso vamos a analizar si existe una independencia entre dos variables, que sería el lugar de atención y outcome otra vez. En este caso, como ya dije, se utilizó G cuadrada para evaluar si existe una relación significativa entre ambas variables, que sería nuestra hipótesis nula. Utilizando el mismo método, tendríamos que los grados de libertad serían 1, el valor de P sería menor a 0.001, es decir que el valor es menor a 0.05. Esto indica que sí hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Como cuarta prueba, tenemos que se hizo un análisis para comparar la edad entre dos grupos definidos por el outcome. En este caso, se busca evaluar si existen diferencias significativas entre grupos independientes, específicamente en la edad, ¿no? Pues bien, los gráficos muestran que la media de edad con outcome 0 es menor que el outcome 1. Se observa una diferencia de la media de edad entre los dos grupos, lo que sugiere que la edad podría estar asociada con el outcome. En este caso, tenemos que los grados de libertad son 1256 y el valor de P es menor a 0.001. ¿Esto qué quiere decir? Pues dado que el valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. ANOVA, días hospitalizado, outcome. Interpretación. Esta prueba analiza si el número de días hospitalizado es diferente entre distintos grupos de outcome. Si el p-valor es menor a 0.05, significa que el tiempo de hospitalización varía significativamente entre los grupos de pacientes. Si el p-valor es mayor a 0.05, no hay diferencias claras en los días hospitalizados según el outcome. Crustal-Wallis, edad, outcome. Interpretación. Es una alternativa a ANOVA cuando los datos no son normales y evalúa si hay diferencia en las edades entre los grupos de outcome. Si el p-valor es menor a 0.05, significa que las edades de los pacientes difieren entre los grupos de outcome. Si el p-valor es mayor a 0.05, no hay diferencias significativas en la edad según el outcome. Regresión logística simple. Esta prueba analiza si la edad de un paciente influye en una probabilidad de recuperación o muerte. Si el coeficiente de edad es positivo y significativo, P menor que 0.05, significa que a mayor edad, mayor probabilidad de un outcome negativo, muerte. Si el coeficiente es cercano a 0 o el p-valor es mayor a 0.05, la edad no tiene un impacto claro en el outcome. Aquí se analizan varios factores al mismo tiempo, para ver cómo afectan al outcome. Si varias variables tienen P menor a 0.05, significa que todas contribuyen significativamente al resultado de la enfermedad. Si algunas variables tienen P mayor a 0.05, significa que no tienen un impacto fuerte en el outcome. Se observa qué variable tiene mayor peso para predecir el resultado de la enfermedad. Se mide la relación entre el número de dosis de vacuna y el resultado de la enfermedad. Si el coeficiente de correlación es positivo y significativo, significa que más dosis están asociadas con mejor o peor outcome, dependiendo del signo de la correlación. Si el coeficiente es cercano a 0 o el p-valor es mayor a 0.05, significa que no hay una relación clara entre el número de dosis y el outcome. Esta prueba evalúa si el número de días hospitalizado es diferente entre dos grupos de outcome. Si el p-valor es menor a 0.05, significa que los días de hospitalización varían significativamente entre los pacientes con diferente outcome. Si el p-valor es mayor a 0.05, no hay diferencias significativas en el tiempo de hospitalización entre Como conclusión general, decidimos que los análisis estadísticos confirmaron correlaciones significativas entre variables sociodemográficas y la letalidad del COVID-19, evidenciando interacciones complejas entre edad, días hospitalizados, lugares de atención, etc., otorgando un desenlace clínico en poblaciones vulnerables.